Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy viajamos a un momento crucial del Imperio Romano, a la ruptura entre Constantino y Licinio. Lo que empezó como una alianza para traer paz, terminó en una guerra civil que redefiniría el futuro de Roma para siempre. ¿Listos para descubrir cómo un solo hombre se convirtió en el amo absoluto del mundo conocido? Pues comencemos. Recordemos que en el 313 después de Cristo, Constantino y Licinio habían sellado un pacto con el famoso Edicto de Milán. Para reforzarlo, Licinio se casó con Constancia, la hermana de Constantino. Parecía el inicio de una era de colaboración, pero en realidad era solo un reparto temporal del poder. La alianza era frágil y las grietas no tardaron en aparecer. Desde el principio, sus visiones del imperio chocaban frontalmente. Constantino se inclinaba cada vez más hacia el cristianismo. No solo lo favorecía, sino que empezó a construir iglesias y a apoyar abiertamente al clero. Para él, esta nueva fe era un pilar para unificar y fortalecer el imperio. Por otro lado, Licinio, aunque firmó el edicto por conveniencia política, seguía siendo un hombre de las viejas tradiciones paganas. Veía con recelo el ascenso del cristianismo, considerándolo una herramienta que su rival, Constantino, usaba para ganar poder e influencia en sus territorios de Oriente. Además de las diferencias religiosas, había disputas territoriales. Ambos emperadores se miraban de reojo, compitiendo por el control de zonas fronterizas clave, especialmente en la estratégica región de los Balcanes. La tensión era palpable y solo hacía falta una chispa para que todo estallara. Y esa chispa saltó en el año 314 después de Cristo, dando inicio al primer conflicto abierto. Constantino, demostrando su genio militar, se enfrentó a Licinio y lo derrotó en dos batallas clave. La primera fue la batalla de Ciboles, en la actual Croacia, y poco después volvió a vencerlo en Campus Ardiensis. Con estas victorias, Constantino se aseguró el control de casi toda la península de los Balcanes, expandiendo significativamente su esfera de influencia. Licinio había sido superado, pero no aniquilado. La guerra había sido corta pero decisiva, demostrando quién tenía la ventaja militar y estratégica. Ante la clara superioridad de Constantino, se firmó una paz en el año 317. Después de Cristo, fue más una tregua forzada que una reconciliación sincera. Se redibujó el mapa del poder. Ambos fueron reconocidos como Augusti principales, pero el reparto favorecía a Constantino. Lo más revelador fue la designación de los césares, los sucesores. Los elegidos fueron los hijos de Constantino, Crispo y Constantino II, y el hijo de Licinio, Licinio II. Esto parecía equilibrado, pero en realidad Constantino estaba posicionando a su dinastía para el futuro. La paz se firmó, pero la desconfianza seguía en el aire como una espada colgando sobre sus cabezas. En los años siguientes, esa paz tensa comenzó a desmoronarse. La hostilidad entre los dos emperadores crecía día a día. Licinio, sintiéndose cada vez más aislado en Oriente y viendo cómo la influencia de Constantino crecía gracias a los cristianos, tomó una decisión drástica. Comenzó una nueva persecución contra los cristianos en sus territorios. Prohibió las reuniones de obispos, despidió a los cristianos de cargos públicos y confiscó
bienes de la Iglesia. Su objetivo era claro en debilitar la base de poder de Constantino en Oriente, eliminando a sus más fieles seguidores. Esta medida no solo fue cruel, sino que fue una provocación directa a su rival. El punto de no retorno llegó en el 323 después de Cristo. Unas tribus godas habían cruzado el Danubio e invadido territorio de Licinio. Constantino, viendo una oportunidad, persiguió a los invasores, pero al hacerlo, sus tropas penetraron en los dominios de Licinio sin su permiso. Licinio, furioso, acusó a Constantino de violar su soberanía y de buscar un pretexto para atacarlo. Para él, era una declaración de guerra encubierta. Las excusas se habían acabado, los ejércitos empezaron a movilizarse y el choque final era ya inevitable. El imperio se preparaba para la batalla definitiva. Así, entre 323 y 324 después de Cristo, el Imperio Romano se sumergió en una gran guerra civil. No era solo una lucha por el poder, sino un enfrentamiento entre dos mundos, dos visiones opuestas para el futuro de Roma. De un lado, Constantino representaba el nuevo orden. Su ejército, reformado y modernizado, le era increíblemente leal. Y lo más importante, contaba con el apoyo entusiasta de la creciente comunidad cristiana, que lo veía como un libertador enviado por Dios en su estandarte. El lábaro con el crismón simbolizaba esta nueva alianza. Del otro lado, Licinio era el último gran defensor del viejo orden pagano. Se apoyaba en las legiones veteranas de Oriente y en una poderosa flota naval que controlaba los estrechos estratégicos. Para muchos tradicionalistas, él era la última esperanza para preservar las antiguas costumbres y dioses romanos. La guerra se desató con una furia implacable. En julio del 324 después de Cristo, los dos ejércitos chocaron en la batalla de Adrianópolis, en Tracia. Aunque las fuerzas de Licinio eran superiores en número, Constantino utilizó una brillante estrategia para romper sus líneas y obtener una victoria aplastante. Licinio apenas pudo escapar y se refugió en la ciudad de Bizancio. Pero Constantino no le dio tregua. Mientras asediaba Bizancio, envió a su flota, comandada por su talentoso hijo Crispo, para neutralizar el poder naval de Licinio. En la batalla del Helesponto, Crispo aniquiló la armada de Licinio, abriendo el paso hacia Asia Menor en el golpe de Gracia. Llegó el 18 de septiembre de 324 después de Cristo. En la batalla de Crisópolis, justo al otro lado del Bósforo, el ejército de Licinio, desmoralizado y superado, fue derrotado definitivamente. La victoria de Constantino fue total y absoluta. Licinio, viendo que todo estaba perdido, se rindió. Tras su derrota en Crisópolis, el destino de Licinio estaba en manos de Constantino. Aquí interviene una figura clave en Constancia, esposa de Licinio y hermana de Constantino. Desesperada, le rogó a su hermano que le perdonara la vida a su marido. Constantino, quizás por afecto a su hermana o como un gesto de magnanimidad, accedió. En lugar de ejecutarlo de inmediato, le perdonó la vida y lo exilió a la ciudad de Tesalónica, en Grecia. Parecía que Licinio viviría el resto de sus días apartado del poder. Sin embargo, esta clemencia duró muy poco. Apenas unos meses después, en el 325 después de Cristo, Licinio fue acusado de conspirar desde su exilio para volver al poder. No sabemos si la acusación era cierta o si fue un pretexto de Constantino para eliminar cualquier amenaza futura. El resultado fue
El mismo Licinio fue ejecutado. Con su muerte, desaparecía el último rival de Constantino. La tetrarquía, el sistema de gobierno de 4 emperadores creado por Diocleciano, llegaba a su fin de forma sangrienta. Constantino se convertía en el único Augusto, el señor absoluto de todo el Imperio Romano. Por primera vez en décadas, un solo hombre ostentaba un poder indiviso. La victoria de Constantino en Crisópolis no fue solo una victoria militar, fue el inicio de una nueva era para el Imperio Romano. Con él como único emperador, el mundo romano experimentó una transformación sin precedente. En primer lugar, el cristianismo, que había pasado de ser perseguido a tolerado, ahora se consolidaba bajo la protección directa y el patrocinio del emperador. Constantino no solo construyó iglesias, sino que convocó el Concilio de Nicea en el 325 para unificar la doctrina cristiana, sentando las bases de lo que sería la religión oficial del imperio. En segundo lugar, su victoria trajo la unidad política. Tras décadas de sangrientas guerras civiles entre los tetrarcas, el imperio volvía a estar bajo un único mando. Esto trajo una muy necesaria estabilidad, permitiendo la reconstrucción y la reorganización administrativa. Y finalmente, Constantino preparó el terreno para su proyecto más ambicioso, a la fundación de una nueva capital. Entendió que la vieja Roma ya no era el centro estratégico del mundo. Eligió la antigua ciudad de Bizancio, en el cruce de Europa y Asia, y la rebautizó como Constantinopla, la nueva Roma. Así cerramos esta tablilla. El enfrentamiento entre Constantino y Licinio fue el último acto de la tetrarquía. La victoria de Constantino marcó el comienzo de su reinado absoluto, un dominio que no solo estabilizó el imperio, sino que lo guió hacia una nueva fe y una nueva capital, cambiando para siempre el curso de la historia occidental. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado. Si les ha gustado, no olviden darle a like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.